Bienvenidos, qué bendición es estar con ustedes un domingo más, acá en esto que es El Mensaje. Hemos inaugurado en este mes de junio la serie de las decisiones. Hemos ya abordado 2 mensajes y hoy nos encaminamos a la tercera entrega. ¿Cuál es nuestro tema para hoy de mensaje? Es corregir malas decisiones. Por favor, si me acompañan a ir a este texto, que es texto de introducción a este mensaje, Lucas capítulo 15, verso 13, voy a leer de la Reina Valera del 60. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Yo tengo destacado aquí en mayúscula esta frase: se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí, en ese lugar apartado, lejos, dice el texto que desperdició sus bienes viviendo, y atención a esta palabra que cierre de este texto de introducción, vivió perdidamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta decisión de este muchacho, en el contexto de la parábola del hijo pródigo, lo llevó a alejarse. Y evidentemente fue una mala decisión, porque se perdió en el camino. Perdió lo que llevaba, perdió todos los bienes que el papá le había entregado, pero también su estilo de vida cambió y comenzó a vivir perdidamente. Entonces, ¿qué encontramos acá? El ejemplo de alguien que se equivocó en su decisión, pero no se quedó ahí. Y es lo que vamos a ver en el resto de la historia. Este muchacho no se quedó ahí, corrigió su mala decisión. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Que necesitamos nosotros advertir en este texto y al mismo tiempo también tomarlo como ejemplo para que nos anime a hacer lo propio. En primer lugar, este muchacho hizo esto para corregir su mala decisión. El primer paso que dio fue ir hacia sí mismo. ¿Qué significa esto? Que esto, queridos hermanos y amigos, es clave, porque ir hacia uno mismo ayuda a ser consciente del error propio. O sea que este muchacho no fue hacia afuera, no fue a buscar culpables, no fue a tratar de recriminar a alguien o a algo. No, este muchacho se dio cuenta que la decisión quien la tomó fue él, y que lo que estaba viviendo era el producto de esa decisión equivocada. Entonces, si quería resolver el asunto, necesitaba ir ¿a dónde? Hacia él mismo. Recuerden ustedes que nosotros somos dueños de nuestras decisiones. Está frente a nosotros siempre la escogencia y la oportunidad de seleccionar qué queremos en la vida, y esa decisión es nuestra. Entonces, a la hora de advertir que no hicimos las cosas bien, que cometimos una equivocación al decidir, no vaya a ningún otro lado, vaya hacia usted mismo y trate entonces de tomar eso como punto de partida para comenzar a enmendar su mala decisión. Ese sí mismo es la conciencia. ¿Por qué? Porque viene de estar perdidamente. Está perdido. Y ahí se da cuenta que necesita reflexión, necesita ir a su interior y con reflexión tratar de comenzar a salvar la situación en que está. Así que el primer paso que dio es fue ir hacia sí mismo. En segundo lugar, lo que también encontramos acá en esta porción es esto otro. Dice, el segundo paso es construir la historia correcta. Ese muchacho no solo volvió en sí, no solo volvió hacia sí mismo, sino que comenzó a construir la historia correcta, la historia real, la historia que contenía verdad. ¿Por qué? Porque eso evidenciaba para él y para otros que él estaba consciente realmente de que lo que estaba viviendo se desprendía de una mala decisión. Entonces quería contarse la verdad, quería contarse la realidad, porque a veces hacemos lo primero, a veces volvemos en sí, como hizo este muchacho, pero cuando vamos hacia nosotros mismos, comenzamos a construir una historia que no tiene verdad, una historia que no es real, y entonces ahí estancamos toda la posibilidad de enmendar nuestras malas decisiones. Pero si comenzamos a decir, esta mala decisión yo la tomé porque me sentí de esta manera, porque hice esto, porque hizo aquello, y todo eso en conjunto me empujó a tomar esta mala decisión. Entonces hay que contar la historia, pero la historia real. No comiences a tratar de justificar tus malas decisiones, no comiences a tratar de contar una historia que está alejada de la realidad, porque si este muchacho hubiese hecho eso,
Ya estaba perdido antes, si hubiera perdido más y no hubiera encontrado puerta de salida a esa mala decisión. Dos cosas he mencionado que nos pueden ayudar a corregir malas decisiones. En primer lugar, hay que ir hacia uno mismo. La conciencia, la revisión personal de que nosotros tomamos esa mala decisión y necesitamos enmendar eso en nosotros mismos. En segundo lugar, el importante construir la historia correcta, la historia apegada a la verdad y no contarnos una historia plagada de cosas irreales y hasta mentiras a veces que nosotros inventamos. En tercer lugar, esto otro es, aquí el texto de Lucas capítulo 15, verso 17, primero dice que volvió en sí, y la otra parte del texto dice que dijo lo que nosotros decimos, hermanos. Esa es la historia, contamos lo que tú cuentas, lo que tú le dices a otro, lo que tú te cuentas a ti mismo. En tercer lugar, el tercer paso fue activarse para resolver. ¿Qué significa eso? De esa manera, no solo nos quedamos en la conciencia y en la reflexión y en el ámbito del discurso, sino que nos movemos hacia algo que es vital, la acción. Imagínense ustedes, si nosotros hemos reflexionado en lo que originó la mala decisión, si nosotros hemos construido la historia correcta, basada en la realidad, la historia verdadera, entonces estamos listos para dar el paso, porque ese paso que ya es activarnos, ya es hacer algo con la conciencia que tenemos, eso nos va a ayudar entonces a ir saliendo de la mala decisión. Solo de esa manera, queridos hermanos, vamos a evitar quedarnos en el nivel de conciencia, insisto, y en el nivel solo del discurso. Vean ahora lo que dice siempre el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, verso 18. Siempre leído de la Reina Valera del 60, dice: me levantaré e iré a mi Padre. Ve, eso es subsecuente. Volvió en sí, construyó la historia correcta y luego entonces se activó. Dijo, ahora me voy a levantar y voy a ir. Tú quieres resolver malas decisiones, tienes que ver hacia quién tiene que ir una vez que ya tienes conciencia tú mismo, porque lo que uno hace termina afectando, como se menciona en este texto, el ámbito espiritual y el ámbito terrenal. Este muchacho dice, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, para las malas decisiones hay que darnos cuenta que hay repercusiones. Lo decíamos al comienzo de esta serie. Toda decisión tiene, queridos hermanos, repercusión. Tiene daño colateral, las decisiones que nosotros tomamos. Si uno como padre toma malas decisiones, eso tiene daño colateral a los hijos. ¿Y qué tiene que hacer uno? Bueno, ser consciente que esa no fue una buena decisión, decir, bueno, no, esta es la historia real de todo esto, y una vez que está consciente uno y construyó la historia correcta, hay que levantarse e ir. Eso puede significar pedir perdón, subsanar relaciones, enmendar algo que uno hizo de forma inapropiada, tener que devolver algo, resarcir el daño. Todo eso está colocado ya en ese voy a ir. Entonces, este texto está en el versículo 18 de este capítulo 15. Me levantaré e iré a mi Padre. Ya esto es acción, ya no es discurso, no, es acción. Y vamos a darnos cuenta que el que quiere corregir sus malas decisiones va a actuar para de veras corregirlo en la práctica. Y finalmente, queridos hermanos, ¿cómo corregir las malas decisiones? El cuarto paso es abordar con actitud humilde. ¿Qué significa? No se puede corregir haciendo uso del orgullo y la prepotencia. O sea, nosotros a veces que sabemos que nos equivocamos, sabemos que le hicimos daño a alguien, sabemos que echamos a perder algo, pero como no somos conscientes, entonces, como no nos damos cuenta que fuimos nosotros, lo que actuamos es con orgullo y con prepotencia. Entonces, cuando vamos hacia alguien, vamos a reclamar, vamos a señalar, y vamos en una actitud que no va a resolver. Al contrario, eso va a enturbiar las aguas. Y uno no puede irse a extremos con esto. Cuando uno tiene que acercarse para sanar algo, uno tiene que hacerlo en una actitud humilde. Tú no puedes llegar de cualquier manera. Y ahora vamos a ver acá.
en este verso 19 de este capítulo 15. Dice que cuando llegó al papá, mire usted en qué actitud llegó este muchacho. Dice, ya no soy digno, yo lo tengo aquí destacado, de ser llamado tu hijo. Y entonces se pone a la disposición del papá y le dice, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él no llegó a decirle, sí, mira, yo me fui de aquí porque vos en realidad nunca me prestaste atención. Me fui de aquí porque en realidad vos solo ocupado en tus cosas vivías. Me fui de aquí, pero aquí vengo, yo soy tu hijo, así es que quita a quien pusiste cuando yo me fui, que ahora vengo yo y me tenés que poner como hijo. No. Este muchacho llegó consciente de que había cometido un error. Entonces, si tú crees, o yo creo, que vamos a resolver con una actitud prepotente y de orgullo, queridos hermanos, vamos a enturbiar las aguas más bien y vamos a afectar más la situación. Hay que ir con humildad. ¿Hiciste daño a alguien? ¿Tomaste una mala decisión? Tienes que ir para resarcir el daño y hacerlo con una actitud humilde. Hay personas que dicen, no, mira, no pasó nada, olvídate del asunto, no te preocupes. Oh, a veces nosotros tomamos decisiones que dañan, que afectan el ámbito de la tierra y el ámbito del cielo. Nuestras decisiones golpean y las personas se tienen que sobreponer a nuestra decisión. Entonces, cuando vamos conscientes de eso, digámosle, ¿sabes qué? Me equivoqué con esto, me equivoqué. Al final, tú estás sufriendo las consecuencias de esto, yo estoy sufriendo las consecuencias de esto, y los demás estamos sufriendo las consecuencias de esto. ¿Por qué? Es una mala decisión. Bien, 4 cosas hemos mencionado para corregir malas decisiones, basado en esta parábola del hijo pródigo. En primer lugar, el primer paso es ir hacia uno mismo. En segundo lugar, el siguiente paso es construir la historia correcta, la de verdad, con conciencia. El tercer paso es pasar del discurso a la acción. Hay que activarse. Me voy a levantar y voy a ir, dijo el muchacho, para resolver este asunto. Y número 4, hay que abordar con actitud humilde. Tú no vas a resolver, vuelvo a mencionar, con orgullo y prepotencia, las cosas que requieren más bien humildad y reconocimiento de tu error. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos en este momento de nuestra reflexión de todo este mes a ser conscientes de que al tomar malas decisiones nos perdemos. Este muchacho comenzó a vivir perdidamente, pero no solo porque despilfarró el dinero, en realidad se desubicó espiritualmente, emocionalmente, y comenzó a vivir en el ámbito de la pérdida. Tú no quieres eso para nosotros. Dios, ayúdanos al ser conscientes de nuestras malas decisiones, a volver en sí, a venir hacia nosotros mismos. También ayúdanos, Padre, a que una vez que vamos hacia nosotros, vayamos para decirnos y decir la historia apropiada. No podemos decir lo que es incorrecto o inapropiado, lo que está lejos de la verdad para nosotros y la verdad para otros. También, Padre, ayúdanos para que, una vez conscientes de nuestra equivocación, de nuestra mala decisión, demos los pasos para que no nos quedemos nada más a nivel del discurso. El arrepentimiento es cambio de dirección. Iba en una dirección, ahora voy en sentido contrario para resolver y resarcir. Y al acercarnos al entorno donde hemos hecho daño, situaciones, ambientes, personas, que lo hagamos con una actitud humilde, no con orgullo y con prepotencia. Padre, gracias. Nos ponemos a tu disposición para que nos des esa conciencia de hacer lo que necesitamos hacer para resarcir y corregir malas decisiones. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Aquí este es nuestro tercer mensaje de esta serie. El otro domingo entramos ya al cierre. Por favor, estén pendientes porque ese mensaje va a estar bueno. Es el cierre de toda esta serie. Los bendigo, muchas bendiciones y gracias por siempre compartirnos cómo el mensaje está siendo de bendición para ustedes. Abrazos.